No, esta ya se adelantó la Navidad. Bueno, entonces se emborrachó Derek, pero yo soy esa niña. Bueno, les recuerdo a los presentes y a los ausentes virtualmente que deben de presentarse en el aula físicamente. De los que están en virtualidad, entonces tenemos a Esteban Martínez, Esteban Martín. Entonces tiene falla. Leonardo no, Andrea tampoco. Javier Suárez, ahí está. André Felipe, Oscar Camberos. Oscar Camberos tiene falla. Laura Wilches tiene falla. Esperanza Rodríguez. ¿De dónde? ¿La saco? ¿La saco? Bueno, coloquen el nombre, por favor, adecuado. Si no, saco a la gente que no contesta. Alejandro Monroy está acá. Erika Estrada, acá está. Entonces hay dos personajes que están afuera. De dicho, ¿vale? Esteban Martín y Andrés Oscar Camberos. Entonces yo estoy acá. Bueno. Bien, entonces, dentro de este tema, qué pena una pregunta. vamos a trabajar el concepto de... ¿Profe, me escucha? No, ya llamo... Ah, bueno, sí, te voy a llamar lista presencialmente. ¿Estás de acuerdo contigo? Ya te llamo. Señor, ¿alguien hablaba por allá? Sí, profe, yo, Esteban, qué pena con usted. Profe, ¿usted cómo está tomando las asistencias para la gente Viejo, que... tiene que legalizar tu inasistencia en registro y control, no conmigo. Yo profe, simplemente nosotros ya tomo la habíamos asistencia. enviado pues por mi parte yo ya había enviado la excepcionalidad, pero pues es que en registro y control no contestan y me preocupa Bueno, pero porque eso no pues... es culpa mía, viejo. Tiene que legalizar Pero ese ¿y tema cómo sería antes de entonces el tema con asistir. respecto pues a las asistencias de No sé, clase y no sé, ahí demás? le Porque mandaron una pues, guía, entonces remítete a la guía y pare de ok, contar. pero entonces eso ¿Listo? quiere decir que no habría no había problema si la excepcionalidad está cargada, Yo te ¿verdad? dejo estar en clase, pero la falla queda. ¿Listo? Pero y entonces registro y control, ¿cómo me Arregla con soluciona, profe? Porque registro, no pues, conmigo. Ay, Dios mío. profe, pero y, o sea, ¿qué les han informado los profesores y demás? Porque pues entiendo Eso, que es que un no pueden proceso de entrar a registro y clase. Si control, quieres te pero, saco de clase, más bien. Y ya. discúlpeme, profe. Si quieres te saco de clase y no alegamos tanto. No, no, pues, profe, no le estoy alegando, sino que le No, estoy pues simplemente comentando, o remítete a la sea, guía, viejo. es Por que, favor. o sea, Remítete a la guía. le estoy comentando que, o sea, Gracias, remítete a la guía. un tema que se está presentando para las personas que están en virtualidad y Bueno, solicitaron listo. las Dale, excepcionalidades, se le está comentando, dale, profe, dale. pero pues si no Remítete a la deja guía. comentarle, o sea, pues, Bueno, si me entonces entiende. hoy vamos a ver efectivamente el concepto ya de lo que corresponde a los sistemas de información e iniciamos un tema con base en el concepto de la PGS. Pero primero nos toca definir ciertos conceptos estándar que tenemos de lo que es los sistemas de información. Efectivamente, nosotros tenemos que irnos acercando al concepto de esta línea de identificar adecuadamente los recursos, identificar adecuadamente los elementos que hacen parte de esta línea. Y pues ni más faltaba, es importante que los tengamos en blanco y negro. Creo que es esto.
Entonces, dentro de ese esquema, tenemos que identificar adecuadamente los sistemas de información que nos remiten a un concepto en el cual pues existen toda clase de componentes que hacen parte de los sistemas de información. Los sistemas de información, vayámoslos interpretando como un recurso que hace tratamiento de datos, ¿correcto? Entonces, de hecho, nosotros tenemos a la mano un sistema de información al frente. ¿Cuál es? No, o sea, sí, pero el básico, el computador, ¿cierto? Entonces, el computador es nuestro sistema de información. ¿Por qué identificamos el elemento del computador como un sistema de información? Porque es de entrada y salida, porque nos hace un procesamiento de datos, ahí ni más faltaba, nos hace un tratamiento de datos, nos almacena datos, primordialmente nos da una entrada y una salida de datos, ¿cierto? Nos organiza los datos, nos parametriza los datos y dentro de esos esquemas más importantes, obviamente nos da un almacenamiento de datos. Dentro de los diferentes sistemas de información que nosotros tenemos, pues obviamente, ¿por qué no aparece? Pantalla. Entonces, dentro de ese sistema, efectivamente, tenemos que el tratamiento de los datos los veremos desde los teléfonos, las herramientas, los recursos, las tecnologías. Un enfoque que da quién? La informática. Recuerden que la informática es el centro de toda el repositorio del software y del hardware. La informática está basada en dos componentes, en dos pirámides. ¿Cuáles son? Leo. ¿Cuáles son las dos pirámides de la informática? El hardware y el software. Entonces nosotros como tal desde los sistemas informáticos no podemos desconocer que esos son los pilares. ¿Qué no hay en hardware? ¿Qué no hay en software? Lo que queramos. Tecnología barata, tecnología de punta, software de punta, software ¿cierto? Desarrollo de punta en procesamiento de 16, 62, 64, 128 y más avanzado y demás características. Dentro de ese sistema de hardware y el software podrá cambiar la computación básica a computación cuántica, pero seguirá siendo parte de los pilares del hardware y del software. Más desarrollado, más sofisticado, de mejor manejo, claro, pero seguirá siendo los pilares de la informática. En la informática como concepto estándar nos hace un tratamiento de datos, que es la combinación del tratamiento de los datos desde los recursos físicos que tengamos. La informática nos presta ese servicio, tratamiento de datos, mientras que el dispositivo de información, nuestro sistema informático, nos hace precisamente un proceso, un almacenamiento, una entrada, una salida, ¿cierto? De datos, un procesamiento de datos. Entonces, esos son los diferentes sistemas informáticos. ¿El celular que tenemos es un sistema informático? ¿Por qué? ¿Porque hacemos llamadas telefónicas? No, ¿cierto? Es un canal entre las diferentes actividades de procesamiento, nos permite hacer llamadas directamente, tratamiento de voz, de audio, entrada y salida. Y si queremos hacer la grabación, la grabamos la llamada. También hay su procesamiento. Que no lo procese es otro rollo, porque ahí de pronto no, bueno, de pronto lo procesamos porque clasificamos esas llamadas por fechas, por tamaño,
por capacidad, o de pronto tenemos muy juiciosamente ordenados dentro de un proceso de grabación de un call center de llamadas. Entonces, los que llaman de Antioquia, entonces las llamadas de Antioquia quedan grabadas en Antioquia por carpetas y demás. Pues ya sería un proceso que podríamos llegar a hacer lo que se llaman esos switchers de los call centers. ¿Ok? Entonces, eso nos da nuestro famoso tratamiento de sistemas informáticos. Dentro del concepto estándar de lo que nosotros conocemos como sistemas de información, el sistema de información ha sido considerado como un recurso independiente, como una herramienta de trabajo. Entonces, los sistemas de información nos van a dar un tratamiento de datos. La información es lo que estamos viendo nosotros en pantalla. Estamos viendo, perdón, en vivo y en directo. Una herramienta que nos permite precisamente interactuar. Una herramienta que nos permite precisamente consultar. Una herramienta que nos permite extraer datos para concluir en una información. Una herramienta que me permite optimizar distancias, tiempos, recursos, todo lo que queramos. Para eso son los sistemas informáticos. Dentro de las diferentes características de los sistemas informáticos, los sistemas informáticos se implementaron para mejorar y garantizar las actividades y acciones del ser humano. El teléfono nos ha aumentado la velocidad de vida, ¿cierto? Porque ahora trabajamos 24/24. Nos consiguen en el baño y en el buffet. Nos consiguen, respondemos desde el baño y desde la terraza, sin ningún inconveniente, ¿correcto? Asistimos con la última situación del COVID-19, asistimos a 40 reuniones diarias. Antes no podíamos desplazarnos, lo que acabas de decir, optimización de tiempos y recursos. Tenemos que tiempo para el desplazamiento, ahora simplemente acciones de formación estuvieron ligadas a nuestra capacidad de tomar la clase virtualmente. Entonces, podíamos simplemente tener una aula abierta y podemos tener la capacidad de acceder a 100, 200, 300, dependiendo del tipo de plataforma que utilice ese sistema informático. Conclusión, independientemente del recurso, el sistema informático nos facilitaba la vida. Este sistema informático virtual indirectamente nos lleva a la ventanilla del banco. Virtual indirectamente nos lleva a la ventanilla de servicios públicos. Virtual indirectamente nos trae a un aula de clase. Así de fácil. Nos permite efectivamente establecer procesos, este sistema informático, por procesos sincrónicos y asincrónicos, ¿cierto? Nos permite establecer procesos en línea y en tiempo real. ¿Sí? Entonces, esas son las características de nuestro sistema informático, lo que está definido ahí. Se puede citar que el ejemplo más técnico de los sistemas informáticos que tenemos hoy en día son los sistemas de marketing, de sistemas de contabilidad, los sistemas de gestión de recursos, los sistemas de SGCS, los sistemas de SGCI, los sistemas de DBT, todos los diferentes sistemas que son de calidad fueron implementados dentro de los sistemas. El sistema informático está en capacidad de tener una interacción con nosotros. ¿Cómo tiene esa interacción? A través de nuestro sistema operativo. Esa interfaz nos permite fácilmente conectarnos a través de ventanas. Esa interfaz tiene que estar mejorándose día a día para garantizar la actualización del mismo. El hardware va de la mano con el software. Efectivamente, no podemos llegar a decir que el hardware es más adelantado que el software en ningún instante. A medida que avanza la tecnología del microprocesador, ¿cierto? Fíjense que Silicon Valley ya está sacando, lo que comentábamos ayer, los microprocesadores para los macrocomputadores que ya existen en los servidores. Silicon Valley ya está tratando de desarrollar los procesadores de escritorio, de computación cuántica. En un par de 5 años, si se presta la situación, pues estaremos viendo los procesadores cuánticos para los portátiles y para los smart y la telefonía y todo lo demás. Entonces, obviamente que en el mercado seguirán apareciendo jugadores de gran estirpe para competir. El otro jugador que está en el mercado es el de iPhone, ¿sí? El sistema ese ya está produciendo sus propios microprocesadores.
Apple por muchos años, recuerden que utilizó los dos procesadores del mercado estándar, que son Intel y AMD. Por unos años y décadas del 2000, años 90, utilizó AMD. Se pasó a Intel dentro de los 2010, hizo unos pequeños pinos nuevamente cuando AMD reforzó su proceso de velocidad, su capacidad, pasó de una tecnología DMR a un desarrollo de procesamiento de 64 a 128. Pero Intel arrastró rápidamente con el proceso de núcleos por procesador. Entonces fue cuando Intel comenzó a sacar el Core i1, Core i2, Core i3 y lo que conocemos hoy en día como el Core i11. Pero ahora aquí tiene la tecnología propia que es el... Claro, los Mac. Lo que pasa es que, miren, existe lo que es el procesamiento, ¿cierto? Y existe lo que es la tecnología. La tecnología en este momento que adoptó iOS es tecnología de Intel, ¿cierto? Él ha venido jugando, pero en este momento montó su propia línea de Silicon Valley, con Silicon Valley, montó su propia línea de desarrollo de procesadores Apple. Y van a salir al mercado. La única desventaja es que todavía no sé si esos procesadores van a poder ser instalados en un pajarito Wintrago. Ni idea. Mientras que los procesadores AMD e Intel sí son instalables todos menos iOS. Hasta ahí va la cosa. Seguramente que romperá el mercado, pero como a iOS no le interesa repartir su tecnología para el resto, sino es una empresa cerrada, entonces seguramente que desarrollará todo el poderío cercano a la administración de sus... Fíjense que Apple nació de todos los sistemas de DOS, de Java y de todo este rollo. Él no nació de la noche a la mañana, no, él se pegó de todos los sistemas operativos originales que nacieron desde tiempo atrás. ¿Cuál fue el primer sistema operativo? No. Ese surgió años más tarde. ¿Señor? No. No. Es los procesos de lectura, es otra cosa. Linux nació como, ese surgió Unix, ¿cierto? Unix fue nuestro primer sistema operativo. Unix nació para las supermáquinas y luego se abarató y se estableció en las microcomputadores. ¿Sí? Y de ahí surgió, años más tarde, surge el DOS. De ahí luego surge Linux como una herramienta alternativa. ¿Y por qué como una herramienta alternativa? Pasa lo que hoy en día pasa con los diferentes sistemas operativos, entre los sistemas open source y los sistemas privados. Esos sistemas open source, pues efectivamente son la vanguardia, como la vida real, la política del partido A y el partido B, ¿cierto? La misma historia, donde todos quieren tener un pedacito de acción y un pedacito de participación, sin que me cueste, ¿ve? Entonces, fíjense que nosotros podemos mirar la versión de cada sistema que tenemos acá, puede ser un sistema actualizado y la última en cucaracha, pero ninguno de nosotros le vamos a pegar a la misma versión, por más de que lo hayamos comprado el mismo día, a la misma hora, en la misma tienda. No le pegamos a la versión. ¿Por qué? Del sistema operativo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un open source. Android es una versión amplia. Su plataforma, su núcleo está fabricado en Java. Ustedes saben que Java es una de las primeras tecnologías que empezó a desarrollar esta clase de recursos. Java, Java surge de nuestro creador de Mozilla, ¿verdad? Y Mozilla es un open source. Y usted por eso cuando corre Mozilla en su máquina, pues le permite a todas las librerías tener acceso a muchos recursos que le privatiza los demás browsers, los demás buscadores, ¿cierto? Entonces, los sistemas, esa clase de sistemas de información son los que precisamente están hablando en este proceso de introducción de los sistemas de información como tal. Entonces, en el caso de Tesla, ellos qué tecnología están... Bueno, ya están anunciando un teléfono
5G y... Bien, a ver, cada quien anuncia cómo está vestido en casa. Y nosotros lo hacemos en la vida real. Pintamos la casa como queremos que nos parezca que somos pasar desapercibidos o queremos ser rimbombantes, ¿cierto? O simplemente hacemos una divulgación de la tecnología con el único propósito de achicopalar al contrincante. No crea que nosotros, como no vivimos ese proceso de tecnología entre Intel y AMD, pues para nosotros eso fue superficial. Pero acuérdense que en los años 80 existía el 286. Bueno, yo me acuerdo que tengo 95 años, ustedes de pronto no. Pero efectivamente ahí teníamos el 286 y el 8080 en los años 70, 80 más o menos. El 8080, el 8086, que volaban esos procesadores en su momento y para su capacidad. Eran súper rápidos, claro, ni más faltaba. Porque aparte de tener la ventaja de que la arquitectura del hardware era simple, era muy básica, y por eso tenían esa capacidad. Y fíjense que la tecnología con la que fueron desarrollados a tecnología 16 bits, porque el ARM, una marca el RadioShack, era una marca de computadores que tenía un proceso de desarrollo a 16 bits. Pues efectivamente, él tenía una RAM de 360K, de 286K. O sea, ¿para qué nos sirve 286K hoy en día? Ni para la muela. Sí, eso no alcanza. ¿Sí? No, para nada. Entonces, y aparte de eso, que eran burros de máquinas gigantísimas. Entonces, ¿pero qué es el cuento? El cuento es que en esos años surge del 80, del 80-86, del 80-88, pasamos directamente al 82-86, de los años 80 a finales de los 80. A principios de los 90 surge el 386. Dentro de los mismos 90 surge el 486 y a finales de los mismos surge el 586 y aparece el famoso Pentium. Entonces, en los años 2000, efectivamente ya se ve otra historia diferente, donde el Pentium 1, Pentium 2 y Pentium 3 sale a bloquear. Pero hasta los años 90, para que ustedes tengan en cuenta, no se tumbaron las velocidades y capacidades del 286 ni del 386. Eso es muy parecido como la tecnología, la 1G, la 2G y la 3G, ¿sí? Que efectivamente seguramente que va a llegar la 4G para mejorar la 3G, porque la 3G revolucionó totalmente la 2G, mientras que pasamos de la 3 a la 4G desapercibido, con mayores velocidades y algunas mejoras de pinturita, no más. Pero llegaremos a la 586, donde efectivamente las capacidades de procesamiento y almacenamiento se van a notar. Donde una operación que todavía no se puede hacer en directo en una tecnología 3G, se hace un acompañamiento, se hace un reconocimiento, pero hasta ahí. Pero no se puede hacer una operación en línea, porque los tiempos de transporte de la data alcanza a tener una pérdida de frecuencia de más o menos unos 30 micronanosegundos. ¿Qué puede ser 30 micronanosegundos? Medio segundo, menos de medio segundo. Pero ¿sabe en cuánto se puede perder la vida? En un micronanosegundo. Por no haber hecho la sutura, rajado, suturar, canalizar, etc. Pues todavía está ese proceso, pero para allá va. No lo duden que las siguientes operaciones van a ser virtuales. Las siguientes operaciones van a ser virtuales. Entonces, de pronto ustedes, a pesar de que son pollitos, no alcanzarán a tener esas operaciones. Pero las generaciones de 3 décadas adelante van a tener esa clase de opción. Ya tenemos consulta en línea. Ya tenemos servicio en línea. ¿Qué te duele? Y muéstrenos de te le colocan el teléfono ahí.
Y el tipo, de alguna forma, hasta ahora los médicos están aprendiendo, que no nos cuentan, pero los tipos están aprendiendo. ¿Cómo se ve? Porque la perspectiva es diferente. Es diferente cuando lo tenemos en pantalla que cuando lo vemos en vivo y en directo. Cambia el color, la textura, el fondo, la profundidad, la dimensión, muchas variables. Entonces, por eso, no sé si ustedes ven descriptiva una asignatura de dibujo técnico, que a uno se la meten efectivamente. Yo tenía que ver esa hijo de madre materia los sábados, todos los berracos sábados, de 8 a 12 del día. Y a la salida había unos animales así, eran unos perros que los botaban en la universidad. Y yo, siempre que yo salía, yo trabajaba como con 5 dianas. Y esos 5 dianas colocaban en fila y yo me iba, porque yo era una gallina completa con esos animales bravos. Pero eran a mí el que me ladraban, a ellas no. De alguna forma a ellas no me ladraban. Entonces esa materia era de solo mirar la perspectiva de la dimensión, las vistas. No, yo estoy a punto de rajar, esa sí fue la que me dio duro. Entonces, hasta ahora, desde allá a hoy, no se ha podido todavía definir adecuadamente, a pesar de que existen todos los elementos. Existe ya la realidad aumentada, el 3D, existe la comunicación online, ¿cierto? En tiempo real, o sea, ya, pero todavía la perspectiva no está cuajada, porque la calidad no está. La 5G nos va a dar eso. Entonces, desde el proceso del desarrollo y evolución de los procesadores, efectivamente, lo que les quiero decir es que pasaron del 80 y 90, se desarrollaron más o menos unos 12 tipos de procesadores. Y llegamos a los años 2000, a la década de los 2000, a nuestro siglo, el que llevamos 22 años, y efectivamente se han desarrollado más de 45 procesadores. Fíjense que, por eso, en algún momento determinado de mi vida, cuando yo colocaba un pie en una todos los días, pues madre, yo, ¿qué hay? Aquí no era como cuando uno está en el paseo, yo, ¿qué va a nada? No, todos los días me levantaba, yo, ¿qué hay? Porque todos los días lo sorprendían a uno, todos los días. Desde el software y del hardware había una tecnología diferente, un invento raro. O sea, fue unas épocas bastante evolutivas. Hoy en día, fácilmente nosotros nos adaptamos. ¿Cuánto se demoró el iPhone 10 del 9 al 10 al 11? 20 días. Creo que cerca dentro del 10 y el 11, 8 días. ¿Qué velocidades tan berracas? Claro, hay que saber que detrás de esto existe un marketing, un negocio pintado, y que dejaron ciertas, como en una fiesta, lo mejorcito para determinada hora que se note la situación, ¿cierto? Entonces, ellos en su proceso de competitividad, pues se dieron cuenta que podían lanzar el 10 y dijeron, no, esto no va a durar, pero vendieron. Y la gente se desbordaba en todo el resto del mundo. Y a los 8 días tener que volver a hacer fila para comprarse el 11 y vender el 10. ¿Verdad? Es de locos, pero así es. Así es. Entonces, en esto los sistemas informáticos están llevando y jalonándonos a velocidades astronómicas. Pues no se diga más sobre todas las diferentes procesos de administración de la data. Ayer hablábamos del famoso metaverso, hablábamos de los podcasts, ¿cierto? Hablamos de los streams, que efectivamente son toda la evolución de esas actividades que facilitan, revolucionarias, irruptivas, que permiten precisamente al hombre estar con un paso siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias. Y ese es un concepto que los sistemas de información están de moda. ¿Qué es una tendencia? No, no tanto. ¿Un qué? Algo pasajero. No, 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 no. O sea, entra fuerte, o sea, dando duro, o sea, Independiente del impacto, que es una... ¿Hacia dónde van las
Un patrón de situación constante que repite y se adopta, La moda. Pues por lo menos lo de los streams, eso ya existía. Por lo de los- No, es que los podcasts son de la radio. Pero por eso, o sea, Los streams, pero o sea, por YouTube existía, o sea, por Claro. todo eso, pero entonces ahorita existen, digamos, otras plataformas. exacto. Pero entonces lo que viene el cuento es de la nueva tecnología, que es una tendencia. La tecnología es una tendencia. La tendencia es una tecnología. Entonces, curiosamente, ¿cómo? Pues claro, porque efectivamente es el impacto del adoptar una situación, una acción, una herramienta, un recurso, no sabemos por qué tiempo prolongado. Va a impactar acorde a la capacidad que tenga de esa viralidad que se tiene. Las son unos canales, unas cloacas de chismerío berraco, sí, pero es evidencia, ¿correcto? Entonces, ahí en ese tema, los sistemas de información nos permiten esa canalización. Los sistemas de información nos permiten el estar aperturando todos estos conceptos y tendencias del mercado. Los sistemas de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí, muy cercano al concepto ¿de qué? Ojo, es un conjunto de datos que interactúan entre sí. ¿A qué se nos acerca ese concepto? A un sistema. El sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Aquí nuestro sistema es un conjunto de datos, ¿cierto? Que interactúan entre sí con un fin común. Ahí está. Pero ya son la data y que se va a tener un debido proceso dentro de ese esquema. Los sistemas de informaciones tienen su primera base, el hardware. O sea, es la primera herramienta que tenemos. Yo puedo desarrollar un software, pero ¿sobre qué lo desarrollo? Sobre un hardware, ¿cierto? No tengo que tener otra herramienta. Puede ser un teléfono, puede ser una tableta, puede ser lo que sea, pero es un recurso, un sistema informático que se ha construido por hardware dentro de sus diferentes elementos. Tenemos igualmente las personas, que nunca hablamos de nosotros, nunca hablamos del ser humano, pero hacen parte importante e integral de los sistemas de información. Fíjense que los sistemas de información, ¿cómo se conmutan? Pues a través, nosotros como los colibríes, las moscas, ¿sí? Porque la mosca, curiosamente, es la que poliniza ¿a quién? La mosca. ¿Verdad? La mosca poliniza la mejor flor de Colombia. La orquídea. Curioso, ¿no? Lo más bonito que tenemos es polinizado por las moscas. ¿Ve? Y las diferentes variedades son producto de que una mosquita fue y se paró y le llevó el polen. ¿Ve? No es ni siquiera el colibrí. Bueno, y también ese, por su capacidad de vuelo, pues hará también su proceso. Pero como todo en la vida, para mí, como tengo mi libro escrito 90-10 en la vida, ¿cierto? Efectivamente, habrá el 10% de colibrí polinizando, pues el 90% para esa flor es la mosca. Pues dicho por los biólogos, no por mí, sino que yo leí y estaba ahí. Conceptos. Como en la vida, a la mayoría de los hombres nos gustan los carros, al 90%. No significa que no hay un 10% que le gusten las muñecas, los audífonos, las sillas, el piso, etcétera. Ese 10% variado. A las mujeres, el 90% les gustan las muñecas. Están dentro del 10%. ¿Ah? 90-10. Entonces, efectivamente, dentro de esa línea, pues el sistema de información tiene varios elementos que somos nosotros, los seres humanos, que somos los que desarrollamos todas estas tendencias para que efectivamente lo único que buscamos es mejorar, facilitar y perfeccionar nuestros
actividades y tareas, no más. El computador a la larga se nos ha convertido en una muletilla constantemente. Yo les comentaba que ya hay restaurantes donde a uno le dicen, entra pero sin el teléfono. Y me parece chévere. Ya hay varios restaurantes aquí en la zona T, en la 200, en Chía, la mayoría de restaurantes. Los del sur no ven porque es que De la derecha hacia abajo, por favor. Estoy comentando las tendencias. A lo mismo que muchacho México, Tomás no tiene que comer aquí en Panamá. Procedimientos. El procedimiento es hacer parte de otro elemento importante como el factor integral de nuestro sistema de información. ¿Por qué el procedimiento o procedimientos es factor integrante de un sistema de información? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón? Sabemos que es un procedimiento, ¿cierto? Un proceso. Bien. ¿Una serie de qué? De pasos, ¿cierto? Procedimiento. Vamos a hacer un médico. Les ha dicho a la mayoría de ustedes, porque todos hemos pasado por la cirugía. Le vamos a hacer un procedimiento. Cuando uno está ya asustado con el chino a bordo, doctor, ¿qué es eso? Así nos explique, quedamos satisfechos, no entendamos nada. Ay, bueno, menos mal. No entendimos ni papa, pero quedamos. Sí, claro, un chito. Entonces, el procedimiento es precisamente lo que hacemos nosotros a través del sistema de información. El tratamiento de los datos, su clasificación, su selección, su depuración, su modificación, su eliminación, etc. Dentro de ese procedimiento nombraba dos importantes. ¿Oscar? ¿Cuáles son? Claro, por estar dándole la chapa. La entrada y la salida. Son los dos procedimientos más importantes que tenemos en nuestro sistema de información. La entrada y salida de la data. Recuerde que alguna vez yo les decía que nosotros, ¿qué tenemos en la prensa? Compramos la prensa. ¿Y ahí qué obtenemos? Puro cuento. ¿Qué tenemos en la prensa? Datos. No más. Acá. Vamos a leer eso un poquitico mejor. A ver si alcanzamos la palabra. Ahí dice, es un conjunto. Es un conjunto de datos que interactúa. Bueno, ahora voy a leer. Sí, con una de datos que es un conjunto. Es un datos. Son datos. ¿Cómo los tenemos ahí? Ordenados, dentro de lo que se llama una oración. Lo que aprendimos en química. Por eso pasamos por un proceso de capacitación. Y de alguna forma aprendimos a tener una oración, la cual está compuesta por sujeto y predicado. Y internamente ya sabemos que efectivamente el predicado, ¿qué es? La acción del sujeto. Y ahí tenemos ya una oración. Al tener una oración con un sujeto y un predicado, pues obviamente tenemos una información. Aquí lo que hicimos fue colocar lo mejor posible el orden de esos datos a través de este sistema de información. Lo procesamos, lo almacenamos, lo plasmamos, lo colocamos en lámina, etcétera. Tratamiento de datos con este sistema de información. ¿Quién hace eso? El ser humano. ¿A través de qué? Procedimiento. ¿Utilizando qué? Un hardware. ¿Correcto? Bien. Y obviamente se manipula todo eso a través de un software. Ese software es el que efectivamente nos permite y nos facilita la interacción en primera línea. Porque tenemos una interacción, una interfaz con la primera instancia de la máquina, que se llama
sistema operativo. De ahí surgen aplicaciones como las que decíamos anteriormente, paquetes contables, plataformas, mercadeo, marketing, procesadores, hojas de cálculo, etcétera, etcétera, lo que queramos diseñar y desarrollar. Entonces, estas características y estos elementos nos dan esa virtud. ¿Y qué estamos haciendo con todos estos elementos? El tratamiento de datos. Entonces, venimos a definir qué es un dato. ¿Qué es un dato? ¿Recuerdan ustedes las medidas de información? ¿Cuál es la medida de información? El bit, que es la mínima unidad de información, pero que no representa nada. Es un 0 o un 1, pero no vale nada. ¿Cuál es la siguiente? El byte, que me representa 8 bits. Entonces, ahí sí me aparece la mínima unidad de información que me representa un carácter, un símbolo o un elemento, un espacio en blanco, el byte. Y entonces es ahí cuando surge el famoso tratamiento de datos, el procesamiento de datos. Entonces, si reúno 2 bytes, ya tengo 16 bits. ¿Sí? Por eso, entonces, cuando nosotros entramos a trabajar con este sistema de información, comenzamos a definir a qué capacidad tiene de procesamiento de datos. Y es ahí donde en el sistema, en el panel de control, nos aparece la capacidad de procesamiento. Y dice 32, 64, 128. ¿Ve? Esa capacidad de estar tratando los bits en paquetes de 8, obviamente, ¿cierto? Como recuerden allá en redes que efectivamente se tiene las redes de transmisión en telecomunicaciones, que se trabajan los hosting dependiendo la capacidad de redes que tengamos en el alcance, ¿cierto? Entonces tendremos más hosting o más redes. Por eso son los famosos protocolos. Entonces, ese tratamiento de datos es lo que nosotros estamos definiendo como la mínima unidad de información, un dato. Entonces, un dato, una palabra, en bases de datos que ya hemos hablado, efectivamente ya no tratamos bases de datos relacionales. Ahora tratamos bases de datos no relacionales, pero que se están volviendo también una pesadez. Porque efectivamente las tablas SITSI, ¿cierto? Que son las tablas que establecen 2 llaves de control dentro de la llave y de la posición de memoria, se une y automáticamente me da una dirección de almacenamiento. Por eso es que nosotros en Internet podemos simplemente colocar José y automáticamente nos aparece 2.5 billones de datos que contienen la palabra José. Y eso que no le hacemos una analítica, porque le hiciéramos un rastreo de analítica, la cosa aumenta y tal vez depurada. Bien, entonces nuestro primer elemento como tal, el hardware, ¿cierto? Es uno de los elementos que ya conocemos dentro de los sistemas de información como parte primordial. El sistema de información primordialmente compuesto por los elementos del hardware, el software, las personas, la data y los procesamientos. 5 elementos, no lo olviden. El hardware compuesto por los elementos básicos que son los periféricos de entrada, los periféricos de salida, los periféricos de almacenamiento, dentro de su procesamiento, dentro de su proceso de entrada o salida, y dentro de su procesamiento si se clasifican en internos o externos, ¿correcto? Dentro de lo que se conoce como hardware. Luego tenemos efectivamente el software. El software como herramienta lógica, que es un no tangible, ¿cierto? Porque el software existe, lo producimos, lo tratamos, ¿cierto? Pero es un sistema, es un elemento que, ¿cuándo lo ha agarrado? Nunca. Usted lo fabrica y lo produce y lo mejora, pero no es un tangible. Es algo es algo abstracto, ¿cierto? Es más,
que veremos más adelante, efectivamente, dentro de la TGS, las diferentes clases de sistemas. ¿Esa maleta qué es? Es un sistema, como tal. Ese sistema, efectivamente, fue un sistema creado por el hombre, ¿cierto? Y los sistemas naturales, ¿cuáles vendrían a ser? El sistema solar, el sistema nervioso, el sistema... Exacto. ¿Sí ve? El sistema natural, el aire, etcétera. Entonces, los sistemas artificiales, ¿qué entrarían dentro de lo que dice la TGS, efectivamente, que es la madre de todas las ciencias como tal, donde está normalizando y parametrizando precisamente el concepto del software como un recurso que existe pero no es tangible, pero realmente ayuda al engranaje del sistema de informático. Y sin el software, esta chatarra se queda en tornillos y tuercas. Y viceversa. El software tiene que tener un bus un tranvía, un bus de comunicación, como los sistemas y los buses que tenemos dentro de la arquitectura, dentro de la CPU. La mainboard, ustedes saben que la mainboard está compuesta por una mainboard, si la miramos de medio lado, o sea, de refilón, vamos a encontrarse apenas una tabletica, ¿cierto? ¿Cómo está organizada? Por capas, 16, 32, 64 capas, con el ánimo de que todos los buses tengan una ruta segura y viajable. Y por eso existe la fricción y el recalentamiento, porque pues para nosotros es 30 centímetros cuadrados, pero para el bus que está regado alrededor en círculo y pasa al siguiente nivel, vuelve y da vuelta si es necesario, para llegar tal vez por la puerta trasera del procesador a pedirle permiso que están oprimiendo la tecla Enter. Y eso se recorre 40, 50, 60, 70, 80 kilómetros. Eso es más extenso que nuestro sistema digestivo. ¿Cuántos metros tenemos? 15. No, por ahí pasó la cuenta. Como 32 metros tenemos ahí enrolladitos. 15 por 2. Por eso cuando alguien se calle, pues, no se caiga porque el reguero es bravo. Entonces, eso le pasa a la board. La board tiene una cantidad de capas y cada capa tiene una cantidad de... Aparte de que no existe un solo bus, un tipo de bus. Existen los tipos de buses de datos, de direcciones, de instrucciones. Entonces, imagínense esa maraña. Y no olviden ustedes, como tal, mis queridos ingenieros, que hemos tratado de diseñar este sistema ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Así como la Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza del Creador. Tal vez. ¿Quién quita que nosotros seamos un cultivo aquí en la tierra y seamos el experimento de los extraterrestres? No, yo casi que estoy convencido de esa teoría. Estoy levantando. No somos únicos. Eso es seguro. Entonces, efectivamente, tal vez nosotros buscando el IT afuera y aquí estamos todos, los IT. Seguro. Entonces, que seamos una especie en evolución, en desarrollo, en extinción, no sabemos, pero algo sí es cierto, que no estamos solos. Ellos están aquí. Ellos están aquí. Bien. El tercer elemento efectivamente es los dispositivos periféricos que tenemos para el trabajo. Entonces, el ser humano dentro de este sistema informático se ha inventado, diseñado y estructurado una serie de elementos que le facilitan esa comunicación con el aparato, el mouse, periféricos de toda clase, de entrada, salida, internos y externos, que facilitan la comunicación con la unidad principal, con el procesador. ¿Correcto? ¿Cómo es que llama la caja?
la unidad principal. Por favor, la caja negra. Si me responden un parcial así, rundún, 0. Ni ayuda le voy a dar. Ya sabes quién es. Exacto. Bien, De los profesores de otro. exactamente, sí. Le voy a traducir eso a un 0. Entonces, dentro de esos elementos que han facilitado efectivamente la evolución de este sistema de información, pues estamos mutando a ciertos procesos ya también virtuales. Pasamos de unos procesos de almacenamiento de discos duros, CDs, DVDs y demás USBs y diferentes herramientas de almacenamiento que no han evolucionado, sino que ya han quedado en decadencia. Entonces, pasamos a la nube. Y de la nube, efectivamente, estamos llegando a un proceso de almacenamiento y tratamiento de datos con la Big Data. ¿Cierto? Y de ahí estamos mutando a un proceso del blockchain. Entonces, ese proceso de administración de la data, de almacenamiento de la data, está llevada de los diferentes periféricos que facilitan la entrada y la salida de lo que nosotros queremos. No importa en qué modelo, texto, video, sonido, etcétera. No importa, imagen. El otro elemento son los datos, efectivamente, ese tratamiento, el volumen de los datos creciendo, efectivamente, a razón de que el ser humano está basado en producir datos segundo a segundo. Nosotros nos acostamos y soñamos, estamos produciendo datos. Nosotros estamos callados, pero vamos pensando en el problema que tenemos en la casa, para llegar, ¿cómo llego? Pero hay que llegar. Estamos pensando en que mañana cómo me levanto. Estamos produciendo datos, ¿correcto? Y muchas veces, efectivamente, en ese tratamiento de datos, no tenemos la capacidad de poder diferir. Nosotros, y ustedes creo que le han echado el cuento desde que arrancó esta carrera, que efectivamente, desde que apenas abrimos el ojo, en la mañana, en la primera mañana, ya estamos programando, ¿cierto? Ya estamos diseñando qué pasos vamos a hacer. Si me baño o tomo tinto. ¿Tomo tinto o me baño? O me quedo 10 minutos más. Entonces estamos trabajando ya estamos trabajando las estructuras de datos. Y esas estructuras de datos son las que nosotros, que cuando las comienzan a explicar, pues madre, no las entendemos. Pero si a diario las tratamos, entonces tomamos decisiones. Estructura de datos. Entonces la estructura de datos no es más, que un modelamiento, un tratamiento de datos, que está basado en unos procesos. Esa estructura de datos la vamos a encontrar en un proceso de matrices, de arreglos, de organización. La podemos encontrar en pilas. Cuando hablamos de matrices es porque efectivamente estamos estableciendo ciertas posiciones de memoria con coordenadas o listas secuenciales horizontales o verticales, o dependiendo una posición de memoria en una matriz de tanto por tanto, de n por n, posiciones de memoria. Y ese tratamiento de datos simplemente nos va a llevar a ubicar la posición 00 y ahí guarda la palabra, el texto, el video, el dato, ¿correcto? Y la otra estructura dentro de ese tratamiento de datos son las pilas. ¿Cuál es la funcionalidad de la pila? Pues lo que estamos hablando, ¿cómo así que? A ver. En la caja negra. Llamando a tierra. No, porque si se habla en sentido, pues acá la unidad de eso, pues guarda ciertas informaciones. Si no tiene la pila, no va a dar. ¿Cuál es la estructura de tratamiento de datos tipo pila? Es correcto. Eso es. En una matriz, en un arreglo, son la creación de posiciones de memoria dependiendo de la dimensión del arreglo. ¿Que hay que hacerlo secuenciado aleatorio? Sí, yo puedo contar de 2 en 2 como en Excel. Yo paso de 2 en 2 o me ubico en la casilla tal, dependiendo como tenga mi
proceso de lectura, mi algoritmo. ¿Correcto? Luego viene otro tratamiento de la estructura de datos que es la cola. ¿Cuál es el proceso de tratamiento de datos de la cola? ¿Cómo? La dispersión de los datos en el primero de entrada por un sentido, primero en salida por otro sentido. Correcto, así la cola. ¿Cuál es un ejemplo fácil de un tratamiento de datos dentro de lo que tenemos hoy en día en los sistemas que tenemos acá? Cuando mandamos imprimir, ¿cómo se hace el proceso? En cola. Usted puede alterar ese proceso, pero la máquina está preparada y diseñada para tareas que me llegan, vienen en el buffer, ahí, hagan la cola. Y hagan turno. Lo vemos en la vida real en las EPS, en los almacenes. El que va llegando tiene el turnito y lo van atendiendo y sale por otro extremo. Eso pasa en la vida real. Y se trasladó ese proceso de tratamiento de datos a los sistemas informáticos. Entonces, no estamos diciendo nada, caballeros. Raro que no conozcamos. El otro tratamiento de datos es las tablas de hits. Las tablas de hits son las que hablábamos que efectivamente construyen la llave, un dato primario, ¿cierto? Una primary key con la posición de memoria donde quedó almacenado, construye una sola línea y ahí es la ubicación de ese dato. ¿Eso dónde se utiliza? En arreglos precisamente, en arreglos de selección de nombres de personas, de apartamentos, ¿sí? De ese estilo. Bueno, tenemos los grafos o árboles. Entonces, entre los grafos o árboles, pues tenemos otro tratamiento de datos dentro de ese esquema que efectivamente me da una estructura de secuencia de lectura. Hay que aclarar que no todos los árboles son grafos, ¿correcto? Sabemos que es un grafo, ¿verdad? No tiene un marco. Bueno, venga, aquí colocamos un grafo. No se le borra. No, tampoco. No. Un grafo es una representación histórica de... Pero ahí. Esos son los grafos. ¿Correcto? Entonces, estos son árboles. No tienen una definición exacta. ¿Y para qué diablo me sirve un grafo? Aquí en ese grafo, en estos ejemplos, encontramos un nodo de dispersión. El 0, un nodo de dispersión. El 1, el 2 no. No lo conecta sino uno solo. Cuando tiene más de una conexión se convierte en nodo. ¿Y qué es un nodo? La interacción y conexión de más de un llamado, de una petición. ¿Correcto? Y como no tiene estructura definida, entonces es un grafo. Por eso, cuando hablamos de un árbol, muchas veces tiene una estructura es definida hacia arriba, pero como los grafos no tienen dirección, por eso son grafos, que es la clasificación ordenada, ¿cierto? Dispersa de sus datos. Vean, acá tenemos el 0, 2, 1, 4, pero los podemos conectar fácilmente y obtener ordenadamente. ¿Correcto? Y aquí tenemos también, aprovechamos el concepto de la pila, bueno, acá está lo que hablamos, el concepto de las tablas hash y el concepto de las tablas heaps, los árboles o heaps. Los heaps, efectivamente, son estas estructuras que permiten clasificar la búsqueda de los datos dependiendo de una jerarquía. Entonces tenemos
los hits de mini o máximo, de mínimos o máximos. Tenemos donde efectivamente 2 como alta jerarquía, donde definimos que 2 siempre va a ser menor que 3. 3 siempre será menor que 8. 8 es mayor que 3 y 8 es mayor que 2. ¿Correcto? Cuando hablamos de una clasificación máxima, hablamos que el 15 superior, esto viene a un tratamiento como en un algoritmo, en un diagrama, en un organigrama, en un organigrama de una empresa. ¿Será un tratamiento mini o máximo? Máximo. La gerencia, los departamentos, los gerentes, los jefes de departamento y demás características. Entonces, ese tratamiento de datos son los que nos permiten a nosotros efectivamente, dentro de ese sistema de información, esa pequeña divulgación. Los datos. Otro elemento que hace parte importante y fundamental dentro de los sistemas de información son las redes. Pues imagínense, hoy en día el mundo no fuera mundo sin las redes. Tanto las redes sociales como las redes físicas y las redes de comunicación. Todo eso se da a través de un concepto que se llama las telecomunicaciones. ¿Qué son las telecomunicaciones? Como tal vez, digamos, a larga distancia, corta distancia, que hoy No. Mecanismos que permiten la transmisión de datos, el intercambio de Fíjense que las TIC, ¿qué nos permiten las TIC? Las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué nos permiten? Acercarnos al uso de nuestras actividades a través de los diferentes recursos, ¿cierto? ¿Quién nos da los recursos? La informática. ¿Pero qué permiten las telecomunicaciones? Acercamiento. Claro. Las telecomunicaciones nos llevan al siguiente paso del siguiente departamento, de la siguiente distancia. Entonces, a través de las diferentes plataformas, videos, sonidos, textos, etcétera. Entonces, las telecomunicaciones, claro, cuando hablamos de las telecomunicaciones solamente estamos hablando de sus elementos procedimentales del uso de las herramientas. Pero si fuésemos a establecer una medición de comunicación y de telecomunicaciones, pues estaríamos hablando de unas mediciones de velocidades, de ruido, de capacidad, de lo que hablamos en procesamiento de la data. ¿Sí? Entonces, para poder mandar este dato de aquí hasta Boyacá, ¿qué tipo de elementos utilizamos? Antenas, señales, cables, parabólica, ondas hertzianas, etcétera. ¿A qué velocidad las tenemos que enviar? ¿Cómo las tenemos que empaquetar? ¿Qué frecuencia? Esas son las telecomunicaciones. Entonces, hace parte efectivamente de nuestras redes como tal. Y las redes, pues son las que nos permiten conectar a todos estos sistemas de información. Cuando estamos frente a una máquina de este estilo, obteniendo datos, es un sistema de información. Técnicamente, si lo llamamos desde el enfoque de arquitectura, pues le decimos computador. Y su componente como tal son los periféricos plasmados en hardware. Porque todo lo que tiene es un hardware. Todo lo que contiene son periféricos. Que son debidamente administrados ¿por quién? Por el software. Claro, son gobernados, no administrados, son gobernados por el procesador. Y claro, ya dentro del procesador tendremos los diferentes elementos, que son la unidad central, la unidad de control, la luz y demás características, ¿cierto? Entonces, claro, encontraremos el procesador, por eso es que hoy en día trabajamos con varios núcleos. ¿A qué se refiere, compañero? Desde acá. Wilson. Don Wilson, cuando hablamos de que una máquina contiene
5 núcleos, 6 núcleos, 7 núcleos, que lo que conocemos hoy en día como Core 1, Core 2, Core 5, Core 6. ¿Qué es eso? Son subprocesadores, pequeños microprocesadores dentro del procesador. ¿Para qué diablos? Para repartir las, no es más, así es la respuesta, para repartir las tareas. Cualquiera diría que entonces empeoramos. Si un 286, un 586 me administraba y me gobernaba todo, pero ¿cuál era la falla? Fatiga, capacidad de proceso. Tenía un techo, un límite. Con estos núcleos no hay techo, hay capacidad. Y si queremos más velocidad, pues seguramente que tenemos que repartir las tareas. ¿De dónde venimos cuando nosotros nos enfermamos? ¿Cómo comienza el proceso? Comenzamos con una pequeña maluquera global, que la tenemos todos. Y cuando vamos al médico, nos vamos al especialista, ¿cierto? No, puro cuento. Vamos al general. Vamos de la abuelita. A ver, perdón, primero. Don Luis, dale. Entraba al y le decía a uno y quería ocultar todos los No, claro, claro. Uno puede llegar a parar, a controlar, a administrar, ¿cierto? Porque quien gobierna eso, pues es el ser humano. Pues no todos van a estar en la capacidad. Pero los que puedan hacerlo, pues podrán hacer como todo, como, miren qué pasa con los carros. Pero, la pregunta es, digamos, de fábrica, que tiene el computador, tanto tiene que estar activado. Claro, No no. necesariamente, eso No. va de acuerdo al procesamiento. El tipo le va exigiendo más, él va a ir activando a medida que vaya necesitando procesamiento. Se va a optimizar. Haga de cuenta más o menos como un ciclista. El ciclista va ahí en el pelotón, ¿cierto? Gastando su gasolina básica. Y si él quiere salir a atacar, pues tiene que sacar toda su gasolina y tratar no, avanzarlo de manera. Eso le pasa al procesador. Cambio de plato, cada vez que va haciendo más, va metiéndole un cambio diferente y en la relación entre los platos de la que va dando más potencia de acuerdo a lo que el ciclista necesita. Mejor el ejemplo, vean. El ego está volando. Por ejemplo, en este caso también serían, digamos, los gregarios. Exacto, sí. Es un equipo que a medida que efectivamente se requiere, pues entonces se va aumentando el pie de fuerza para poder gobernar más, para poder abarcar más, para poder controlar mejor, ¿correcto? Eso depende del procesador central, como, claro, hay un jefe ahí, eso no es que están todos los Core 11, a ver quién manda a quién, no, eso no pasa por los seres humanos. Que apenas le da el control a alguien, ya el otro quiere mandar. ¿Y por qué a él no a mí? No, ahí hay un gobierno estándar definido, monárquico, no hay tal, ¿ok? Pero pues obviamente está bien controlado. Entonces, dentro de esos esquemas del tratamiento de la arquitectura de datos en las redes, pues efectivamente las comunicaciones abarcan un marco dentro de esa data que permite la dispersión, la comunicación, el envío, la recepción, el tratamiento de la data igualmente. Fíjense que nosotros no nos conectamos sino a través de pequeñas subredes, ¿cierto? Internas. Cuando ya nos conectamos a través de una consulta, de una búsqueda, de
que nos vamos a conectar con la empresa de Miami o alguna cosa, utilizamos otros canales, ¿cierto? Porque de pronto la información que vamos a consultar es confidencial o de pronto la comunicación tiene que ser limpia. Bueno, las razones miles, ¿correcto? Bien. El recurso humano, ya lo habíamos hablado. Entonces, el recurso humano, efectivamente, los encargados de gestionar, los encargados de agilizar, los encargados de sincronizar. ¿Y para quién va a sincronizar? Para que ese engranaje que se tiene con los demás elementos obtenga el resultado previsto y esperado. El ser humano efectivamente tiene que prepararse, hay que prepararse para que domine adecuadamente el sistema informático. Con el tiempo, los sistemas informáticos no van a tener una línea de aprendizaje. Ya vamos en un proceso donde efectivamente la curva de aprendizaje se disminuye día tras día. En ninguna universidad del mundo hoy en día enseñan herramientas Office. Ya eso pasó de moda. ¿Ah? En secundaria se bajó el nivel. Claro, claro. Porque mire lo que nos llevó la pandemia. La cantidad de viejitos, jóvenes y adultos que no manejaban una pinche plataforma. Pero ya hoy en día les tocó. La cantidad de viejitos, jóvenes y adultos que le tenían miedo a una consignación virtual, a una compra. Y todavía, sí, claro, todavía hay un 10% que está negado. Y seguirá viéndolo. ¿Sí? Hasta que en un momento determinado nazcamos del proceso formativo desde primaria con la naturaleza. Con acciones normales. ¿Qué pasa cuando a una mujer se le cae un vaso? Es que tengo un vaso en la mano. Soy mujer. Y se me cae el vaso. ¡Clac! ¡Ay, Virgen Santísima! Ahora soy José Antonio. Soy hombre. Se me cae el vaso. ¡Ah, qué lindo! Cáspita, recoche, se ha caído el vaso. ¿Ves? Acciones de naturaleza. Claro, hay mujeres también que le pasa igual que hombres, se le cae un vaso. Mi mamá me va a pegar. 10%. Pero los gestos, la actitud es diferente entre un hombre y una mujer. Eso pasa con los procesos de los sistemas informáticos. Entonces, ahí sí pasaría lo que decíamos de ahorita. Estaba analizando lo que decía de los gregarios. Ahí no serviría el ejemplo anterior porque es el recurso humano. En este caso, los gregarios en ciclismo sí sería el recurso humano. ¿Por qué? Porque se va desgastando uno a uno para que el proceso final, que es ya que hacer el sprinter, llegue a la meta. Ahí sí podría ser el ejemplo. No, y eso pasa técnicamente con el procesador. El procesador que es el conjunto de elementos que está compuesto básicamente por la unidad de control, por la unidad aritmético-lógica, la luz. Entonces, las peticiones las dispersa la unidad de control. Ella se encarga de definir qué tarea hace quién. Ella solamente hace esa acción. En una empresa, cuando no hay una cultura y se le coloca un jefe por delante a alguien y el tipo dice, haga esto, haga esto, haga esto, ya vengo. Los que se quedan en la oficina trabajando, pero ¿cómo así? ¿Y yo por qué? Este man solo viene aquí a levantar el dedo. Ese es el deber ser. Que culturalmente no lo entendemos, sí, es otro rollo. Pero ese es el deber ser. Así de sencillo. Imagínense al presidente llamando, ¿cómo está el día de hoy? Al tipo lo tienen que llamar. 30 llamadas. Hoy está mal, hace un segundo pasó esto, lo tienen que informar. Porque si él tuviese que pararse a averiguar cómo está la vida,
está viendo el informe, ni le informe. Entonces, esos procesos de buenas prácticas son los que son llevadas a esta clase de sistemas informáticos, ¿correcto? Bien, ¿cuáles son los componentes de un sistema informático? Entonces, los componentes básicos de un sistema informático arrancan desde un procesamiento, ¿cierto? Establecidos dentro de una retroalimentación de un sistema como tal. ¿Cómo se compone un sistema de calidad? Un sistema de calidad se compone desde una necesidad, ¿cierto? Desde un tratamiento de los datos y una satisfacción de salida. Lo que tenemos aquí en la universidad. Ustedes vienen con una necesidad de aprender, de titularse. Pasan por un periodo de formación, capacitación, y al final de la historia obtienen su satisfacción, que es la titulación. No es la capacitación. Nosotros estamos convencidos que venimos a aprender, pero es un pajazo mental. Realmente venimos por un título. En todas las universidades. Claro, claro, aprendemos. Claro, nos formamos. Claro, tenemos un proceso de learning adecuado. Y construimos el conocimiento. Pero venimos por un título. ¿Ok? Algunos 10% dicen, no, yo vengo pues, por aprender. Y eso pasa. Pero el 90% viene por el título. ¿Correcto? Entonces, ese concepto del procesamiento está ligado con el tratamiento de datos, al mismo tiempo está ligado con la interfaz de automático de entrada, con el proceso de alimentación, ¿cierto? Para que sea debidamente procesado. Tenemos unos informes, unos resultados, unos reportes de salida, la interfaz de salida, la impresión, las pantallas, las imágenes, la salida, como tal. Entonces, nuestros componentes estándar de procesamiento están dados dentro de una entrada, un proceso y una salida, que llega al esquema del sistema informático como lo conocemos. Hoy todos están en ese proceso. Nos acercamos, entramos unos datos, estamos viendo lo que estamos viendo, procesamos, ¿cierto? Y estamos obteniendo un conocimiento, la salida, reportes, informes, unas imágenes, lo que estamos viendo. Esa interfaz automática de entrada, aunque sea. La entrada, puedo decir que es un yo, pero Sí. Y la interfaz automática, ¿a qué puedo hacer referencia? Estamos hablando de que no tenemos, en este momento tenemos alguna acción diferente a la que la máquina nos está dando. Tú estás apenas ahí, las imágenes pasan, ¿sí? Rotan de la lámina 1 a la lámina 2. Y usted está apenas viendo el procesamiento de la acción de la presentación. Entonces, esa interfaz automática establece precisamente condiciones de resultados de entrada, que fue una creación previa, ¿cierto? Pero como tal, estamos en la fase de entrada. Entonces, previamente a ese esquema, tenemos acá una retroalimentación, ¿sí? Que hubo previamente. O sea, yo preparé la lámina previamente. Automáticamente estamos viendo una información que está, ya es información, ya no son datos. ¿Por qué no son datos? ¿Por qué no son datos? No, porque ustedes están entendiendo lo que estamos hablando. Están asimilando, están captando y están dando un tratamiento allá al concepto de los sistemas informáticos. Y está siendo precisamente automatizada la entrada a su conocimiento. Ya vamos a ver. Bien. Sí. Luego tenemos precisamente dentro de ese tratamiento organizaciones, personas, tecnologías, que son los recursos que se requieren para ese tratamiento de datos, para ese componente que se llama componentes. ¿Correcto? Bien. Entonces, la organización
de la data, la organización de las personas, el uso de tecnologías, la selección de las personas. Los sistemas informáticos nos permiten precisamente tener diferentes tipos de usuarios y constantemente los vemos. Usuarios de primer nivel, de segundo nivel, de primer perfil, etcétera. Y es ahí donde llegamos a un tratamiento de datos con llaves de acceso, con permisos, con protocolos, con niveles, etcétera. Utilizando las diferentes tecnologías, desde software y hardware. Y ahí abarcamos absolutamente todo. Si hablamos de hardware, desde un teléfono hasta el computador de la nevera para hacer pedido a Carulla, ¿sí? Etcétera. ¿Qué elementos encontramos dentro del proceso de tratamiento del sistema informático? Entonces, los elementos estándar de tratamiento de datos tenemos uno que es la investigación. ¿Por qué le metemos investigación al tratamiento de datos? Del sistema informático. Vamos con los nuevos. No, no. Recuerda que ayer, ¿cómo? No te entiendo. Sí, necesitamos ver en la evolución, o sea, un proceso, sí. Pero ¿cómo lo obtenemos? Por unos resultados, y esos resultados son indicadores, son resultados como tal, mediciones. Porque es que nosotros estamos acostumbrados a establecer que vamos a investigar, van a averiguar para mañana qué son los sistemas informáticos. Entonces, le decimos, vamos a investigar mañana. ¿Cuál cuento? ¿Van a medir? ¿Van a sacar indicadores? ¿Van a identificar riesgos? Consultar. Entonces, pero en la investigación de los sistemas informáticos, sí tenemos parámetros de medición. Parámetros de capacidad de proceso, parámetros de capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces mañana continuamos. Bueno, muchachos, que descansen. Ah.